Protector solar, un fotoprotector. Revísalo en el empaque y protégete completamente. Umbrella, vive tu vida a flor de piel. Megalabs, somos bienestar. Llegó un nuevo comienzo. Llegó Ford Orgu. Con más servicios, más atención, más calidad. Para que puedas vivir la experiencia de lo realmente bueno para tu Ford. Encuéntranos en la avenida 10 de agosto y Gaspar de Villarreal, sector La Y. Ford Orgu, la nueva casa de Ford en Quito. Con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Retomamos el análisis de los temas de coyuntura más importantes para el país. Ahora vamos a abordar el tema de la seguridad, siempre presente entre las demandas de los ecuatorianos, las demandas más importantes que tienen los ecuatorianos, no de ahora, sino de varios años atrás. Un problema crónico que tiene el país que no encuentra la forma de combatirlo con eficiencia, porque a pesar de los esfuerzos que han desplegado los gobiernos, incluido no han logrado bajar los índices, por ejemplo, de muertes violentas, que siguen siendo altos, que siguen siendo alarmantes para la población ecuatoriana, que llenan de intranquilidad y le generan una situación, una sensación de inseguridad al ecuatoriano. Este tema lo vamos a analizar ahora mismo y ahí está con nosotros el doctor Patricio Haro, director del IAEN. Él es coronel en servicio pasivo del Ejército y un académico dedicado a temas de seguridad, entre otros. Doctor Patricio Haro, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Gracias, buenos días, Freddy. Un gusto estar con usted. Una satisfacción verle a los tiempos. Lo mismo digo, doctor Haro, gracias por su saludo. Iniciemos la aproximación a este tema de seguridad con las cifras que seguramente usted maneja como académico. ¿Cómo mira el efecto de los decretos de estado de excepción, el encargo directo a la policía y al ejército del manejo de al menos 19 centros penitenciarios del país y las muertes violentas que, si bien han reducido en número, sigue siendo alto y alarmante para la población ecuatoriana? Sí, Freddy, muchas gracias. En efecto, la situación que vive el Ecuador, como usted le ha dicho, es de una preocupación permanente y quizás al momento la mayor preocupación de los ecuatorianos. La inseguridad es, sin lugar a dudas, el tema que nos preocupa a todos y, desde luego, la preocupación principal del gobierno fue también la inseguridad y la lucha contra ella. Es así que el Plan Fénix constituyó uno de los ofrecimientos de campaña y uno de los bastiones fuertes de la campaña para la elección del presidente Noboa. En efecto, el Plan Fénix tuvo una definición política absolutamente clara y tuvo dos objetivos también absolutamente claros. El primero, desde luego, recuperar la paz de la República, y el segundo, también recuperar la soberanía que se había perdido. El Estado ecuatoriano había perdido la soberanía, especialmente en los sectores penitenciarios, es decir, en los centros penitenciarios el Estado no tenía ningún control y la soberanía había perdido totalmente, pues el control estaba en mando de las organizaciones que pertenecen al crimen internacional organizado. El decreto 111 sino reconoció la existencia de un conflicto armado. Y el momento en que existe la existencia de un conflicto armado quiere decir que el Estado ecuatoriano tiene que enfrentar con toda su capacidad a las amenazas que conducen este conflicto armado. Es decir, que las amenazas antropométricas fueron consideradas 22 grupos guerrilleros terroristas y narcotraficantes. Estos 22 grupos terroristas fueron o son considerados los enemigos del Estado ecuatoriano, que bajo la conducción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están siendo enfrentados. Desde luego es un conflicto interno, y un conflicto interno es de larga data de duración. No se puede terminar. Primero, un conflicto interno no se puede declarar por decreto y terminar por decreto ejecutivo.
un conflicto interno y se inicia cuando la amenaza está presente y concluye cuando se alcanzan los objetivos políticos, en este caso, que es la recuperación de la paz y de la soberanía, y también cuando se alcanzan los objetivos estratégicos que fue determinado también en el decreto, neutralizar a las 22 organizaciones narcoterroristas. Ahora, doctor Haro, veamos en los espejos cercanos que tiene el Ecuador, tanto en la operación del narcotráfico cuanto al combate que los diferentes gobiernos en estos dos estados, México y Colombia, han llevado a cabo, unos con más fuerza, otros con menos fuerza, otros con permisidad inclusive. Pero a lo que quiero ir es que en esos dos estados, México y Colombia, cercanos de nuestra región, que ha existido y sigue existiendo el narcotráfico, no han podido eliminar a esta lacra de la sociedad. Y lo que vemos es una suerte de convivencia, si usted quiere, controlada. Pero en el Ecuador estamos en un combate abierto que solamente estamos expectando muertes violentas entre las propias bandas y la acción del Estado que busca reducirlos a prisión, esperando que la justicia que pone su parte actúe de manera honesta y no corrupta. Colombia, Marquetalia, 1964. Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, se levanta con medio centenar de campesinos y declara la guerra al Estado ecuatoriano. Y es el origen al Estado colombiano sería en este caso. Al Estado colombiano. Y es el origen de el conflicto armado interno para Colombia. Un conflicto armado interno que ya dura 60 años. Es decir, lo que yo decía, no puede acabarse de la noche a la mañana un conflicto armado. Pero este proceso armado de la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha tenido también varios procesos de pacificación y la búsqueda de ellos. La mayoría de los gobiernos han buscado una solución política con los grupos insurgentes. Sin embargo, el más destacado de ellos es el de San Vicente de Caguán y después la firma de la paz, que no dio ningún resultado. Hoy vemos que existe una Marquetalia 2 en donde Iván Márquez e Iván Mordisco continúan esa lucha armada y no hay ninguna relación. ¿Pero por qué esta lucha armada? Porque el momento que cayó el muro de Berlín e implosionó la Unión Soviética, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los movimientos insurgentes armados de Colombia dejaron de percibir recursos y apoyo para la continuación de la lucha armada. Entonces vieron la necesidad de recuperar esos recursos y se unieron inicialmente dando seguridad al narcotráfico y después se convirtieron en un cartel del narcotráfico. Entonces, esta vinculación del narcotráfico les conduce necesariamente a la relación, a integrarse al crimen internacional organizado. De una información absolutamente, de una fuente de información absolutamente fidedigna, 462 organizaciones en todo el mundo constituyen el crimen internacional organizado. Esta lucha no va a tener una cabida si no cambia definitivamente la forma de actuar y la política de enfrentar la lucha contra el narcotráfico y la violencia. Hoy el concepto ideológico de los movimientos insurgentes que operaban en Colombia al inicio del conflicto armado interno desapareció y es un tema eminentemente económico relacionado con el tráfico de drogas. Entonces, el conflicto en Colombia, como usted bien lo decía, está allí presente. Y la seguridad a los carteles de la droga, carteles mexicanos que actúan en Colombia y carteles colombianos que actúan también en ese país, son protegidos por movimientos insurgentes, entre comillas, que les dan seguridad, pero también a la vez estos movimientos insurgentes se han convertido en carteles de la droga. Entonces Colombia es un círculo vicioso en donde hay la generación de estupefacientes, especialmente de cocaína, hay violencia armada y también hay procesos de pacificación por la vía política, pero que nos lleva a ningún lado. Hoy
también de alguna manera con el beneplácito, entre comillas, del presidente colombiano, favorece la acción de los grupos insurgentes porque hay una relación también de afinidad con el gobierno colombiano. Entonces, difícilmente que exista esa superación del problema, y ese problema es desde luego que ha desbocado hacia nuestro territorio. México, 2006, Calderón declara la guerra al narcotráfico, declara la guerra al crimen internacional organizado. Desde el 2006 se encarga a las Fuerzas Armadas la conducción de este conflicto interno en contra del narcotráfico. Más de 500,000 de muertos, y el problema está ahí presente. Los carteles de la droga se fortalecen y se internacionalizan, y el conflicto está allí presente. Por lo tanto, es la necesidad de intentar otra acción internacional para luchar contra este crimen que también es internacional. ¿Qué le queda al Ecuador con estos espejos tan cercanos y que usted ha descrito, a lo que hay que sumar todos los brazos que tiene el narcotráfico, el reclutamiento a menores de edad, por ejemplo, el tema del microconsumo que se alienta con el pago de droga por los trabajos que hacen la gente que les da seguridad a los grandes narcotraficantes, el tema del lavado de activos con la compra de empresas, de edificios, de departamentos que ingresan a la economía ecuatoriana y en dólares. Es decir, es un problema realmente complejo el que trae consigo el narcotráfico, que ya está instalado por desgracia en nuestro país, que ha penetrado instituciones del Estado como la policía, las Fuerzas Armadas, ha penetrado a la justicia, a los gobiernos autónomos descentralizados, etcétera. Es decir, estamos viviendo la Colombia de los 90 y México de los 80, doctor Haro. En el conflicto interno que vive el Ecuador están claramente identificados dos actores, el Estado ecuatoriano y el crimen internacional organizado. Los objetivos del Estado ecuatoriano, como había dicho, los objetivos políticos son restablecimiento de la paz y la recuperación de la soberanía. La recuperación de la soberanía se ha logrado inclusive ya en áreas de minería, en donde la acción de las Fuerzas Armadas ha ejercido control sobre campamentos mineros y sobre áreas mineras bastante importantes del país. Sin embargo, el restablecimiento de la paz no se ha dado, y no se da porque el Ecuador recibe la droga de los grandes carteles que operan desde Colombia y utilizan nuestro territorio como almacenamiento y también como plataforma de salida a los grandes mercados. Pero como usted lo ha dicho, y eso es sumamente importante, ya los carteles de la droga no pagan a los microcarteles ecuatorianos, es decir, a los lobos, a los choneros, a los lagartos, que son los que proporcionan la logística del movimiento de la droga desde la frontera colombiana hacia las bases de salida. En estas circunstancias, el Ecuador está recibiendo ya no dólares, porque les pagan en mercadería, les pagan en cocaína. Yo tengo la sospecha y la hipótesis de que las 22 toneladas de coca que fueron encontradas en la provincia de Los Ríos, en Vinces me parece que fue, encaletadas ahí, 22 toneladas de droga, no eran droga copiada para salida, era pago por los servicios. Y esa droga tienen que convertirla, desgraciadamente, en dólares. Entonces, ahí vienen todos los delitos conexos que usted acaba de describirlos perfectamente, pero también viene no solamente la infiltración en las instituciones, sino la búsqueda de un objetivo. Como el Estado ecuatoriano tiene dos objetivos políticos, también el crimen internacional organizado tiene un objetivo, que es la conquista del Estado. No la disputa del Estado, sino a través de la infiltración, y busca llegar a controlar el Estado. Vemos que Metástasis y Purga destaparon precisamente esta línea de acción del crimen internacional organizado. Vemos que la fiscal del Guayas o la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas
la señora Gallardo, era la candidata del crimen internacional organizada para ser la fiscal general del Estado. Y el señor Terán era el candidato a la presidencia de la República del crimen internacional organizado. Entonces, no solamente que buscan la infiltración, sino buscan permanentemente, y es un objetivo del crimen internacional organizado, cooptar un Estado, cualquiera que sea este. Desgraciadamente, el Ecuador ha sido seleccionado para tratar de convertirle en un narcoestado. Es decir, para que el crimen internacional organizado controle absolutamente todo. Vemos que se pretendió controlar la justicia y se busca controlar otras instituciones. Entonces, la lucha del Estado ecuatoriano debe ser total, debe ser integral, no deben haber pugnas de poderes frente a una amenaza tan seria como es el crimen internacional organizado. Doctor Haro, seguimos teniendo problemas en el manejo del sistema penitenciario. Mire usted, en la cárcel del Rodeo, la tercera más grande a nivel nacional, está ubicada en Portoviejo, provincia de Manabí. Se han producido 2 fugas, una de 3 y otra de 5 en menos de 15 días. Esto lo que nos deja ver o al menos sospechar es que existe complicidad de los custodios, de los internos de este centro. No se puede entender de otra manera que 2 fugas con tan poca distancia temporal entre ellas se produzcan y pues no se puede hacer nada, sino solamente comunicar públicamente este hecho, que se han evadido, se han fugado 3 primero y después 5 en menos de 15 días. Sí, una de las razones que surgen y que saltan a primera vista de una fuga tan corta o en tiempo entre sí, definitivamente da lugar a que se pretenda sospechar de que desde el interior pudo haberse ayudado. Sin embargo, también el crimen internacional y el narcotráfico tiene acciones desde afuera de los centros penitenciarios para ayudar especialmente los líderes de las organizaciones delictivas para que puedan evadir los controles de los centros penitenciarios y puedan fugarse de ellos. Entonces, desde luego, ahí requiere una acción mayor y mayor control por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que una vez recuperada la soberanía en el interior de los centros penitenciarios, como yo había dicho, empieza a replegar, porque es obvio, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden permanecer bajo el control de los centros penitenciarios. Hay una institución autónoma que es el cuerpo de guías penitenciarios que debe ejercer. Y desde luego esta transición posiblemente genera vulnerabilidades que permiten la fuga de varios presos. Pero también yo quisiera determinar y volver a un tema que ya lo topamos, estimado Freddy, y es el relacionado a que el crimen internacional organizado enfrenta a diferentes o en diferentes estados. Entonces, si bien es cierto, el Ecuador hoy está haciendo una lucha aislada, una lucha fuerte, pero aislada, debería buscarse ya la conformación de una coalición internacional que enfrente también a esta organización internacional del crimen. Solamente así podemos hacer. México está conduciendo una guerra desde el año 2006, solo, y desde luego 500,000 de muertos. Colombia está conduciendo una guerra desde 1964, sola, y desde luego varios millones de muertos. Entonces es hora de la necesidad imperiosa de que unamos esfuerzos varios estados para enfrentar a un objetivo común, de esos estados con un esfuerzo común, que es la lucha contra el crimen internacional organizado. No solamente contra el narcotráfico, la cooperación a través de la información, la cooperación a través del entrenamiento, ya vemos que no ha dado resultado. Tiene que conformarse una coalición con la finalidad de enfrentar a este enemigo, y una vez concluido, esa coalición definitivamente debe dejarse sin efecto. Claro, pero son muchos años los que el Ecuador enfrenta este problema.
antes Colombia, antes México. Recordemos, coronel Haro, y le digo coronel porque quiero hacer memoria cuando usted estaba en servicio activo del ejército todavía, habían esfuerzos de coordinación y de trabajo conjunto. Era un pecado hablar de un trabajo conjunto de Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas para dar seguridad en el cordón fronterizo. Se le pedía a Colombia la presencia permanente de Fuerzas Armadas del otro lado de la frontera, y eso era imposible para Colombia porque estaba tomado por la guerrilla de las FARC, del ELN. Se llegó a decir que el Ecuador limitaba con las FARC, con el ELN. Se habló de la tesis del yunque y el martillo en algún momento. Nunca se pudo llevar a cabo por las críticas que existían alrededor de un trabajo conjunto. Tan solo la coordinación se dio de manera esporádica para acorralar a las fuerzas subversivas, a las FARC, cuando eran perseguidas por Colombia desde el territorio colombiano para evitar que se pasen al territorio ecuatoriano. Pero un trabajo conjunto siempre quedó o fue una quimera, doctor Haro. Sí, en efecto, nosotros debemos recordar que desde la década de los 80, cuando la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en una relación directa con los carteles de la droga daban seguridad a enormes extensiones de coca en el departamento de Putumayo, en el departamento de Putumayo colombiano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ejercieron un control absoluto en ese departamento, y ese departamento limita desde luego con el Putumayo ecuatoriano, y desde en esa relación inclusive hubo alguna relación de coordinación con las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias, es decir, comandantes ecuatorianos que debían enfrentar o podían enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llegaban a acuerdos de que ellos no violenten nuestra soberanía y nuestra integridad territorial y que ellos no actuarían. Entonces, la ausencia del Estado colombiano, especialmente en el departamento de Putumayo, generó este tipo de acciones. Es decir, no fue y ni se hizo de la vista ciega, sino que hubo una forma de estrategia indirecta de evitar la presencia de las fuerzas insurgentes en nuestro territorio. Desde luego, las FARC ocuparon nuestro territorio también para protegerse, para esconderse, para rehabilitarse. En varios momentos utilizaron a nuestro territorio como el área de retaguardia. Esa área de retaguardia tuvo su clímax en el año 2008 cuando Raúl Reyes ocupa Angostura con la finalidad de establecer allí su cuartel general, y se da lo que todos los ecuatorianos recordamos con profundo dolor: eliminado por la invasión o por la infiltración colombiana a nuestro territorio, la cabeza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese territorio fue desalojado. Sin embargo, hubo una violación de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía que se dio gracias a un acuerdo político, sin lugar a dudas. Si nosotros revisamos en el internet y ponemos Mono Jojoy Frente 48 informe, vemos claramente que allí dice el Mono Jojoy en sus informes que da a las huestes insurgentes, dice: entregados a la campaña presidencial de nuestro compañero Rafael Correa Delgado, una cantidad en dólares. Entonces, esa entrega de recursos, desde luego, fue a cambio de alguna cosa. ¿A cambio de qué? A cambio de la salida de la base de Manta, a cambio de la ocupación de nuestro territorio como cuartel general de Raúl Reyes, el segundo hombre de las FARC. Entonces, estos acuerdos políticos, que no solamente se han dado en esa oportunidad, sino en varias oportunidades, ha generado lo que hoy. Manta hoy es el principal bastión de lucha en contra del crimen internacional organizado.
las Fuerzas Armadas, por disposición del gobierno, conducen desde ahí el centro de gravedad del esfuerzo que hace la policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar este conflicto. Entonces, es importante también destacar que no es que porque simplemente explotó la violencia. Allí está el mayor esfuerzo del crimen internacional organizado para traficar y sacar los estupefacientes a través del puerto de Man. Entonces, desde luego, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Estado ecuatoriano conduce desde ahí el centro de gravedad de las operaciones en contra del crimen internacional organizado. Ahora, no puede haber acuerdos políticos, sin embargo, el esfuerzo de esta lucha es porque hubo un acuerdo político previo. Ahora, doctor Haro, con el análisis histórico que está haciendo de la historia reciente y la comparación con lo que viven países de la región, lo único que nos llena es de pesimismo de que nosotros apenas estamos empezando una lucha que otros países la han llevado por décadas. Ese es el principal problema. Y claro, nosotros estamos buscando combatir el crimen organizado a punta de decretos de estado de excepción. Si no me equivoco, rigen en 6 o 7 provincias actualmente. La sensación de inseguridad se mantiene. Es cierto que se matan entre miembros de bandas, hay ejecuciones seguramente, caen abatidos por acción policial y de Fuerzas Armadas algunos miembros de los delincuentes, otros son reducidos a prisión, pero también hay muertes inocentes en medio de esta guerra. Entonces, el análisis suyo nos deja ver que es un problema de una solución a larguísimo plazo, y la pregunta es ¿cuánto más vamos a resistir los ecuatorianos esto? ¿Cuántos decretos de estado de excepción tienen que emitirse y renovarse, tomando en cuenta que la Corte Constitucional se bajó varios decretos al expresidente Lenín Moreno, al expresidente Guillermo Lasso? ¿Cuánto de esto tiene que ocurrir en el país? Sí, en efecto, los estados de excepción exceptúan ciertos derechos constitucionales de los ecuatorianos en zonas de guerra. La guerra interna está allí. La guerra interna no está determinada por un estado de excepción. Como consecuencia de la guerra interna, se ha decretado varios estados de excepción con la finalidad de exceptuar, digo yo, derechos de varios ecuatorianos con la finalidad de facilitar la conducción de las operaciones militares. Pero las operaciones militares y policiales se están ejecutando con la finalidad de alcanzar los objetivos. Sí, es cierto, esta lucha recién empieza, es decir, hoy hay la voluntad política de enfrentar al crimen internacional organizado. Hoy hay la voluntad política de enfrentar al narcotráfico y a las organizaciones criminales. Esta voluntad política se refleja necesariamente en la conducción de las operaciones de guerra interna, de conflicto armado interno. Esto va a durar mucho tiempo, no sabemos cuánto, hasta que se reduzcan y se neutralicen las organizaciones terroristas y se restablezca la paz y se recupere la soberanía plenamente. Es decir, cuando se alcancen los objetivos políticos y estratégicos, ese momento va a terminar la guerra. Entonces, hoy estamos en un proceso electoral en donde los candidatos ya hablan de la inseguridad que vive el Ecuador, desde luego. Si es la principal preocupación, ellos deben considerar también los candidatos, todos los candidatos a la presidencia de la República, deben considerar que la forma en que se está conduciendo hoy el crimen internacional, enfrentando al crimen internacional organizado, es mediante la conducción de operaciones de conflicto interno, es decir, de guerra interna. Entonces, los estados de excepción afectan a los ciudadanos, desde luego, porque reducen la movilidad, reducen la inviolabilidad de domicilio, reducen la posibilidad, la libertad de reunión, limitan el derecho de secreto a la correspondencia y se viola inclusive la correspondencia. Esos simplemente son acciones que el Estado debe tomar
para facilitar la conducción de las operaciones militares. Pero en un momento determinado, si nosotros decimos, no, vamos a pacificar el país, simplemente le vamos a dar fuerza al crimen internacional organizado, vamos a retirar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a sus cuarteles, ¿qué va a pasar en ese momento? Es decir, esta guerra interna ya está declarada y debe ser conducida hasta alcanzar los objetivos. Es decir, no puede manejarse políticamente el conflicto armado interno. Eso sería un grave error y una acción realmente que pondría en pésimo predicamento al Estado ecuatoriano. Claro, y a más de las acciones guerreristas, por llamarlo de alguna manera, este combate frontal al narcotráfico, al crimen organizado, es necesaria una serie de acciones de Estado, de presencia de las instituciones del Estado en sectores más desfavorecidos que son la presa más fácil del narcotráfico. Amén de que esta industria ilegal puede comprar cualquier voluntad que se proponga por la magnitud de recursos que maneja, en las clases populares, en los jóvenes, en los niños, tiene un ejército de potenciales colaboradores que, si el Estado no entra de manera decidida con programas de acción social, el hecho del combate frontal con armas, con fuerzas armadas, con policía, no va a ser suficiente, doctor Haro. Toda guerra requiere de acciones complementarias. Es decir, no, en una guerra no solamente se conducen acciones militares o policiales, y más aún en las operaciones del conflicto interno. Entonces, hay que buscar la acción del Estado en todas las áreas, especialmente en los sectores en los que la juventud y la niñez inclusive son presa fácil del reclutamiento y de la caída de jóvenes y niños en el consumo de drogas. Entonces, lo primero, el consumo de drogas es un tema de salud pública. Por lo tanto, la salud pública debe estar presente primero en las acciones y en las áreas de conflicto, y segundo, también debe el Estado considerar áreas instituciones de rehabilitación para las adicciones. Entonces, esto es fundamental. Nosotros vemos que el Estado ecuatoriano no tiene áreas e instituciones de rehabilitación, y la rehabilitación está en manos privadas, y vemos que son centros inclusive de alguna manera considerados de tortura. Por lo tanto, la acción del Estado en todas las áreas, especialmente en las áreas marginales, es fundamental. La educación es prioritaria. Hay un altísimo índice de deserción escolar, Freddy. La deserción escolar en este año ha llegado a pasar el 54%. Entonces, ¿por qué desertan los chicos? Pues no, más fácil, en vez de estar estudiando, en vez de estar rajándome, me uno a algún grupo delincuencial, algún grupo violento, y tengo mejores condiciones de vida. Y desde luego también esa concepción que nos trae varios medios externos, especialmente a través de la televisión y a través del cine, y hoy a través de las redes, juegan mucho en la influencia que tienen los jóvenes y los niños para favorecer o simpatizar con estas organizaciones criminales. Así es, el tema nos da para seguir conversando, lamentablemente el tiempo nos impide, pero se han tocado los puntos fundamentales de un problema crónico que vive el Ecuador con el tema de la inseguridad. Por más esfuerzo que hagan los gobiernos, la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras del Estado, en la economía en general del país, hace que esta lucha sea difícil, y ya lo vemos, lo ha recordado con mucho acierto y con una descripción bastante importante de lo que ha ocurrido en Venezuela y en México. El doctor Patricio Haro, a quien agradecemos por habernos atendido. Doctor, muchas gracias por atender esta entrevista. Patricio Haro, director del IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales.
Muchas gracias, Freddy. Buen día. Que tenga un buen día. Y ustedes también, amigos, que tengan muy buenos días. Aquí finaliza Revista de Opinión Democracia. Nos vamos a reencontrar el día de mañana con una nutrida agenda con los temas de interés y de coyuntura nacional. Por hoy me despido. Ya viene el show de la papaya. Buenos días. La Revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en todas partes.